Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Israel Pavelec de Dicción Electrónica y empezamos hoy este curso de programación en C, C++, orientado a sistemas informáticos y sistemas embebidos. Haremos mucha mención a programar eficientemente para poder sacarle el jugo a nuestro software, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la electrónica y a los sistemas embebidos. Así que los invito a que hagamos un recorrido extenso, empecemos hoy, terminemos conociendo todas las minuciosidades de ambos lenguajes, de C y de C++, y que les sea útil para meterse en este mundo tan fascinante de los microcontroladores sobre todo, y que pueda ser eficiente. Obviamente que no podíamos empezar nuestro curso sin contarles un poco de este lenguaje de codificación de C, ¿sí? Más adelante hablaremos de C++, desarrollado por Dennis Ritchie entre el 69 y el 72 en los laboratorios Bell. Fue una evolución obviamente del lenguaje anterior B, no fueron muy inteligentes o muy astutos a la hora de colocarle el nombre. Ya después veremos que C++ tampoco es que se ha matado y tiene que ver justamente con la programación. Hoy en día se trabaja en lo que se conoce como ANSI C, ¿sí? Que fue uno de los estándares, ¿sí? Desarrollados para justamente poder trasladar nuestro código, que sea portable de un compilador a otro, siempre y cuando trabajen en ANSI C. Podemos llegar a trabajar no en ANSI C. Y esta estandarización, como estamos acostumbrados en un montón de lugares y otras situaciones, no solamente en la electrónica, bueno, nos trae aparejado esto, ¿no? La posibilidad de portar un código de un lugar a otro y que sea adoptado como un lenguaje muy utilizado y que pueda ser desarrollado y utilizado en múltiples plataformas y arquitecturas. Lo cual da el puntapié a que empecemos a tener nociones de por qué este lenguaje, que tiene tanto tiempo, sigue siendo de los lenguajes estándares por defecto más importantes para programar, para trabajar, y que sigue teniendo tanta vigencia. No puedo no puedo empezar a hablar de C sin hablarles de este libro, ¿no? Yo creo que existen múltiples bibliografías del lenguaje de programación en C. Ustedes pueden poner lenguaje de programación en C, PDF en internet, y van a salir millones de publicaciones y de trabajos, pero nada mejor que el libro de quien hizo el lenguaje, ¿no? De Brian Kernighan y Dennis Ritchie. Ojo atento, aquellos que se quieran meter en el lenguaje de programación, no es un libro para iniciarse, es un libro para justamente hacer lo que vamos a hacer acá, que vamos a iniciarnos acá, vamos a hacer un recorrido, pero es para meterse dentro del lenguaje, para adentrarse y tener nociones más específicas de qué pasa adentro. No es un libro recomendado para quienes estén iniciándose en este mundo de la programación de C, y menos quienes no hayan programado en otro lenguaje en ningún otro momento. Bueno, dice recordemos porque seguramente muchos tengan este concepto. Una variable la vamos a tomar como un espacio en memoria, que va a contener, en este caso, datos, y esos datos van a ser números. Nuestro sistema computacional por excelencia, nuestro microcontrolador, nuestro microprocesador, va a guardar en memoria números. Recordemos eso. Les aconsejaría también que revean algún video de sistemas de numeración, de pasajes entre sistemas, porque nosotros lo vamos a usar muchísimo, sobre todo nuestro foco metido en los sistemas embebidos. Vamos a hacer después algún pequeño video sobre sistemas de numeración, sobre todo haciendo hincapié en algunos sistemas muy particulares, sobre todo los sistemas de punto flotante. Pero bueno, no confundir, ¿sí? Tenemos que pensar una variable como esta, como una caja en donde nosotros vamos a guardar información. No confundir la caja, ¿sí? La caja con el dato en cuestión que contiene. La caja obviamente que tendrá un tamaño para alojar números más o menos grandes, ¿sí? Y tendrá un nombre. Ese nombre va a ser el nombre con el cual nosotros vamos a invocar esa caja, donde lo vamos a poder buscar. Tener información y no poder acceder a ella no tiene sentido. La idea de poder acceder a ella es a través de un nombre, que ese nombre es el correlato de
una dirección, así como podemos decir la casa de Juan, la casa de Pedro, y nosotros lo tenemos agendado con ese nombre de fantasía. Bueno, eso remite obviamente a una dirección física en un sistema en el cual nosotros no trabajemos, que puede ser la dirección en algún distrito, etcétera, o puede ser altitud y longitud en el mapa en un sistema GIS. Pero bueno, básicamente el nombre corresponde con la dirección y dentro vamos a contener cosas. Y vamos a tener cajas de diferente tamaño para poder contener diferentes sistemas de numeración. Obviamente que esas cajas no pueden ser cualquiera, sino que están estandarizadas, los tamaños, y tenemos diferentes tipos de variables en C. Los tipos de variables que podemos tener, esta podría ser una clase, la primera un poquito más tediosa, que todavía no nos vamos a alargar a programar hasta dentro de poquito, pero bueno, necesaria, sin lugar a dudas. Vamos a entonces tener ciertas variables. Esas variables que vamos a tener, la primera que vamos a conocer es la variable del tipo char. La variable del tipo char es una variable de carácter o entero pequeño. En algunos sistemas computacionales le hacen el cambio al nombre o le agregan un nombre asociativo, que podemos saber cómo lo podemos hacer, a lo que se denomina variable byte o variable de 8 bits. La longitud de esta variable es de un byte. Tenemos 8 bits en una variable de carácter. Muchas personas usan solamente la variable char para contener caracteres que vamos a corresponderse con el carácter ASCII. Pero en realidad una variable del tipo char, nosotros podemos guardar cualquier número que nos quepa en una variable de un byte. Yo utilizo muchísimo este tipo de variable porque trabajo, como les decía, en sistemas computacionales chicos, reducidos, microcontroladores y microprocesadores pepequeños y ahorrarme uno o algunos cuantos bytes más cuando tengo que trabajar es realmente muy útil. Entonces, si bien es verdad que el nombre es porque es un carácter y se utiliza muchísimo para representar letras o números o símbolos, bueno, en realidad nosotros acá lo que podemos hacer es guardar cualquier valor, cualquier número, siempre son números que almacenamos en un byte. Después tenemos la variable del tipo int, la variable integer, que es la variable entera. La variable entera integer nos va a permitir a nosotros guardar en tamaños de 2 o 4 bytes. Hay que tener cuidado porque dependiendo de los compiladores y los sistemas computacionales en los que trabajemos, un int así a solas puede significar una variable de 2 a 4 bytes. Más adelante veremos cómo puedo yo con algún operador definir y ver cuál es el sistema que está utilizando mi computadora o irme a la configuración y cambiarlo. Pero así de por sí, colocando solamente int, no vamos a saber si esa variable es de 2 o de 4 bytes y hay que tener cuidado. Por lo general en todos los sistemas computacionales grandes, hablamos de PC y no de microcontroladores, la variable int ocupa 4 bytes. Tenemos la variable float, la variable de punto flotante de simple precisión, que es una variable de 4 bytes que nos va a permitir a nosotros guardar números con coma. Estos números con coma, obviamente que siguen una regla muy particular, el formato IEEE 754, tanto el punto flotante de simple como de doble precisión del double, que vemos que ocupa el doble, tenemos una doble precisión. Estos estándares no son tan sencillos, vamos a tener una clasecita donde lo vamos a nombrar, donde vamos a meternos dentro, ver cómo es la aritmética de punto flotante y cómo opera una computadora cuando lo tenemos que utilizar. Un pequeño error siempre es tratar de usar variables cuando tenemos una coma flotante. Bueno, hay algunos recursos de trabajar con aritmética de punto fijo, o a veces uno puede obviarlos directamente. No solamente se gasta más memoria porque tenemos 4 bytes frente a variables que podrían ser de un valor menor, sino que además incluir este tipo de operaciones en sistemas computacionales reducidos involucra el uso de librerías que para nosotros es transparente, pero el uso de mucho más software para poder procesar operaciones simples como una suma, una resta, una multiplicación, una división, que si trabajáramos todo en punto en entero, sería mucho más rápido y además de rápido ocuparía mucho menos memoria. ¿Sí? Así que los float, en la medida de que sea posible, hay que tratar de no usarlos hasta que sea obviamente necesario. Salvo que estemos trabajando ya en un procesador que tenga una FPU, una Floating Point Unit, una unidad de punto flotante. Esas unidades generalmente en los procesadores hay que evaluar cada uno,
en la familia Cortex de ARM. Estos procesadores, estas unidades de aritmética de punto flotante vienen por lo general a partir del Cortex M4, del M4F. La F justamente es de aritmética de punto flotante, que tiene un coprocesador de punto flotante. Los Cortex anteriores, Cortex M0, Cortex M3, no traen nunca un coprocesador de aritmética de punto flotante, y Cortex M4 en adelante, bueno, dependiendo el fabricante si lo anexó o no lo anexó. Bueno, son hojas de datos para chequear. Y obviamente hay algunos lugares donde tendremos que poner qué tipo de dato vamos a usar y no vayamos a usar un dato en particular. Existe la paleta reservada void, en donde nosotros vamos a poder especificar justamente que no vamos a trabajar con ninguna variable. Todas estas variables van a tener algunos modificadores, ¿sí? Acá son algunos, más adelante vamos a ver algunos más. El unsigned, que significa que esa variable va a ser sin signo. El signed, que va a ser que vamos a trabajar con una variable con signo. El short, para decir que va a ser una variable corta. El long, para ser una variable larga. No se preocupen que ahora vamos a ver las modificaciones y los alcances. Const, para decir que ese tipo de variable es un espacio de memoria constante. Generalmente va a ser guardado en la memoria flash o en la memoria de programa de nuestro sistema computacional. Y volátil, que es una variable cuyo contenido va a ser modificado externamente. No nos olvidemos que los compiladores con los que nosotros trabajamos tienen cierto grado de inteligencia. Y esa inteligencia lo que hace es que, si por ejemplo nosotros definimos una variable y nunca es usada, además de generarnos un warning avisándonos de esta situación, lo más probable es que el compilador no genere, no instancie esa variable. Y entonces, si esa variable por ahí fue reservada por cuestiones particulares que tengan que ver con el uso de un puerto, de un pin de un microcontrolador o lo que sea, y queremos que esa variable igualmente sea reservada, bueno, agregando el modificador volátil, que más adelante lo vamos a ver en detalle, lo que vamos a lograr es que esa variable sea instanciada siempre, sin importar que el compilador detecte que por eficiencia que no la debe de reservar. Bueno, algunos ejemplos tenemos acá de cómo bueno, me quedó un poquito corto, vamos a bajar un poquito el video, de cómo nuestras variables, dependiendo si le agregamos o no un modificador, van a tener cierto rango numérico, ¿sí? La cantidad de bits y el rango numérico. Si nosotros no colocamos nada, por lo general los compiladores detectan como que la variable es una variable asignada. Por eso es lo mismo colocar la palabra char que la palabra assigned char. Las palabras char o assigned char son equivalentes porque el compilador asume que la variable sin el modificador de signo es una variable con signo. Todos los compiladores utilizan complemento a 2. Repito que para aquellos que no estén familiarizados con los rangos numéricos y con los sistemas de numeración en complemento a 1, complemento a 2, signo de magnitud y demás, vamos a hacer algún video explicativo de esto. Una variable de 8 bits, ¿sí? Signada, va a poder ir de menos 128 a más 127. Una variable sin signar de 0 a 255 son las combinaciones, 256 combinaciones. Una variable de short, ¿sí? Es lo mismo que un short int, vamos a ver. Va a ser una variable de 16 bits. Un short int justamente nos asegura que el int es de 16 bits, o sea, 2 bytes, y que va de menos 32.768 a más 32.768. Un unsigned int, ¿sí? Ojo acá, puede ser de 16 o de 32 bits, ojo. No es lo mismo si ya le colocamos el modificador long, donde vamos a definir justamente que es de 32 bits. Va de 0 a 65.535 y obviamente que es su equivalente asignado, donde justamente por dejar un bit de signo perdemos algunas combinaciones, que no las perdemos, en realidad lo que hacemos es trasladar el rango numérico hacia los números negativos. Bueno, sigo acá, les quedará esto para seguir. Hay acá seguimos con algunas otras equivalencias. Fíjense que algunas otras combinaciones, ¿sí? El long int, donde acá nos aseguramos que la variable int sea de 32 bits, como decíamos hace un rato. De esta manera me lo aseguro cuál es la convención que utiliza nuestro compilador. Ya tenemos un rango numérico mucho más grande.
Los float y los double, los long double, según versión, bueno, son estas las, este es el punto flotante extendido, sería el de 80 bits, ¿sí? Bueno, esto queda como para siempre refrescarlo y tenerlo en mente qué tipo de variable estamos usando y qué alcance tenemos. En C existen algunas palabras reservadas, algunas palabras que no pueden utilizarse como nombre de variables. Esas palabras reservadas tienen que ver con cosas que el sistema y que el lenguaje obviamente utiliza para otras cosas. Auto, double, int, struct, long, else, enum, extern, float, for, go to, if, static. Bueno, todas estas palabras tienen algún significado especial en C. Por lo tanto, no tenemos que usarla para ninguna otra cosa ni obviamente para definir ninguna variable. En cuanto a los nombres de variable, hay que tener cuidado. Los nombres de variables deben siempre empezar por una letra o un carácter de subrayado, seguido de cualquier cantidad de letras o dígitos subrayados o subrayados. No se pueden utilizar números como primer carácter, ¿sí? Se distingue entre mayúsculas y minúsculas, eso es muy importante. Después haremos alguna salvedad de cómo los diferentes estilos que son adoptados por los programadores. No se pueden usar obviamente las palabras reservadas antes mencionadas y muchos compiladores no permiten el tema de las letras acentuadas o con tilde o las ñes. Tener cuidado con ese tipo de variables que también para los formatos de salida de información también van a ser restrictivos. Vamos a ver los estilos. Esto que vamos a ver ahora no tiene tanto que ver con la programación propia del lenguaje C. De hecho, uno de los estilos que les voy a nombrar ni siquiera es posible utilizarlo en C. Pero bueno, se los nombro porque cada uno irá adaptando y esto es amplio para cualquier lenguaje de programación. Los estilos de programación tienen que ver por cómo los programadores se sienten cómodos al escribir las variables y para eso hay algunos formatos preestablecidos, como son el camel case, el snake case y el kebab case. El kebab case, en realidad, que lo vamos a nombrar, no es aceptado por C. C no lo va a tomar por lo general los compiladores como una variable, por ese guión medio y si el guión bajo como el snake case. Así que bueno, lo vamos a nombrar. Existen algunos más, los invito a ustedes a que investiguen un poquito más y los lleven adelante. Otra cosa que por ahí no nombramos con los nombres de las variables es que es importante que el nombre de la variable sea identificativo de lo que esa variable va a contener. No tiene ningún sentido llamar una variable A, B, C o Pepe o Juan si esa variable va a contener, por ejemplo, una temperatura. Vamos a ponerle el nombre temp, tempe, temperatura, bueno, lo que sea, pero un nombre asociativo de lo que esa variable va a contener. De esa manera el código va a ser más claro, va a ser entendible, no solamente por otra persona, sino por nosotros mismos cuando tiempo después tengamos que hacer alguna modificación sobre ese código o ese código tenga que crecer. Y recordemos que también es muy importante entender que hoy en día no se programa solo. Hoy en día programamos en comunidad y es muy importante que respetemos reglas, que respetemos formatos y que el código sea lo más entendible para nosotros mismos y para los demás. Eso de no importa, yo me entiendo, primero que es una mentira porque más adelante cuando pasa el tiempo uno a veces no se acuerda que hizo en un código y también que yo me entiendo, pero bueno, la idea es que uno aprenda ciertas normas de convivencia para poder trabajar con otras personas y otros programadores, programar en comunidad. El formato camel case tiene dos formatos, en donde tenemos el upper camel case, en donde las palabras, ¿sí? Si tenemos, qué sé yo, temperatura ambiente o ejemplo de nomenclatura, como tenemos ahí para nombre de variable, bueno, cada una de las palabras está una a continuación de la otra, sin ningún carácter que los separa, y la primera empieza en minúscula y cada cambio de palabra empieza en mayúscula. El lower camel case, la diferencia es que la primera letra empieza en minúscula, ¿sí? El snake case lo que tiene es que cada es en minúscula y que la separación de las palabras está hecha por un guión bajo. Y el kebab case es muy parecido, lo único que utiliza un guión medio. Vamos a ver que las URL suele tener este formato de nombre de variables. Bueno, esto recordamos un poquito de que dijimos que más adelante veremos el int, tener cuidado, variable de 16 o 32 bits,
Más adelante veremos que el operador sizeOf, que nos va a permitir ver cuánto tiene nuestra variable. Algunas aclaraciones, porque algunos compiladores habilitan el uso de una variable de tipo booleana, pero las variables booleanas en C, no en C++, no son ANSI C. Y si las podemos usar, tiene que ver con justamente alguna extensión que nos brinda el compilador para justamente trabajarlas. Las variables booleanas son aquellas que pueden tomar valores 0 o 1 o valores como false o true para poder, no sé, detectar algún estado de una variable, si el programa pasó por un lugar, de un pulsador o de cosas que las podemos identificar con un 1, con un 0 o con algo como verdad o falso. Haremos un poco más de uso de estas variables cuando lleguemos a C++, o haremos nosotros algunos ejemplos propios en nuestro código y lo podemos agregar a este tipo de variables. Tener cuidado que si bien estas variables pareciera ser que son de un bit porque guardamos un valor true o false, bueno, en realidad hay que tener cuidado. El C, cuando reserva variables, no siempre es tan estricto en decir va a reservar un bit. No puede reservar un bit. El sistema computacional va a reservar al menos un byte para toda esa variable, al menos. Bueno, algunas aclaraciones, los comentarios, ¿sí?, que son muy importantes. Podemos comentar líneas. ¿Qué significa comentar? Agregar palabras que ayuden a comprender el código, que digan cómo es, qué es lo que estamos trabajando. No tiene ningún sentido comentar todas las líneas de código o comentar obviedades. Los comentarios tienen que ser identificativos de qué es lo que estamos haciendo, de por qué, cosas que no se desprendan de leer automáticamente el código. En C, en realidad los compiladores, el C podemos hacer comentarios de una única línea con una doble llave o hacer comentarios multilínea. En realidad esto es extensivo de las últimas versiones, no fue así en las primeras versiones de C, pero hoy todos los compiladores lo permiten. Podemos hacer comentarios multilínea, empezándolos con barra asterisco y terminando con asterisco barra en la línea que nosotros querramos. Por lo general los compiladores estos códigos o esto que hay dentro de los comentarios lo ponen con otro color para poder identificarlo. Ya lo vamos a usar en breve en Visual Studio Code, que es el IDE que voy a utilizar para poder programar. Algunos prefijos, ¿sí? Cuando nosotros trabajemos y aparezcan números dando vuelta por ahí, si no aclaramos nada, ese número por lo general es tomado como decimal, puede variar de compilador a compilador. Si un número está precedido por el 0x, ese número va a ser tomado como hexadecimal. Si está precedido por el 0b, en octal. Y si ese número está precedido por un 0, el 0 a la izquierda, vieron que decimos que no vale nada. Bueno, en este caso significa mucho. No es lo mismo si queremos poner el número 10 en decimal que si ponemos 010, ese número va a ser tomado en octal. Y ese número entonces va a ser el 8, exactamente. Así que, ojo al piojo, porque cambia mucho un 0 a la izquierda en un número. Así que bueno, al estar atento, nosotros vamos a usar mucho estos formatos. Son formatos de cómo vemos los números, nada más. Tengamos muy en cuenta que esto es solamente una comodidad para el programador. En realidad los números, utilizar un sistema de numeración u otro, es solamente una convención de nuestra cabeza. Los números en realidad están guardados en binario en la máquina. Esa representación binaria de cómo nosotros los interpretamos o cómo los visualizamos para nuestra comodidad es una simpleza total y absolutamente nuestra. Las variables char o variables carácter, como dijimos, son variables de 8 bits que pueden ser manejados como números chicos signados o no. Pero también, justamente su nombre radica en que pueden representar valores ASCII. La tabla de valores ASCII es una tabla de 8 bits como la que vemos acá en pantalla. Esta tabla, ¿sí?, nos representa un símbolo, un carácter ASCII, que lo vamos a ver todos acá en rojo, y vamos a poder ver su contrapartida en decimal, en hexadecimal o en octal, o en el formato HTML. Fíjense que seguramente muchas de estas cosas las conozcan. El AL64 famoso, cuando nosotros no tenemos el arroba y nos volvemos locos para ver dónde está. Bueno, el AL64 es el arroba, y así podemos nosotros, los invito a ustedes en casa que empiecen a probar, a hacer un ALT48 para que aparezca el 0, un ALT80 para que aparezca una P mayúscula, y así todos los símbolos que aparecen acá en pantalla,
Obviamente que depende del teclado, dependiendo de un montón de cosas, puede que no correspondan a algún que otro símbolo, sobre todo en los sistemas cuando quieren usar una pantallita LCD o cosas así, que cambie alguna tabla, pero las letras siempre van a corresponder y los símbolos más importantes van a estar. Bueno, esto que les decía, que es una abstracción nuestra, el tema de cómo nosotros utilizamos los sistemas y cómo nosotros trabajamos. Ya vamos a ver cómo define una variable, no importa, pero si nosotros guardamos una variable de carácter, el 0x30, si volvemos atrás el 0x30 en hexadecimal, 0x30 es el 0. Colocar 0x30 o colocar entre simple comillas verticales el 0, va a interpretar que este número es en valor ASCII y va a guardar exactamente la misma información en A. Será una cuestión nuestra de cómo lo visualizamos, de si este valor vamos a ver el 0x30, si vamos a ver el número decimal o vamos a ver el símbolo ASCII. Tener mucho cuidado con eso, porque por ejemplo el 1 entre simple comillas no es lo mismo que el 1, ¿sí? Sí es lo mismo el 0x31 que el 1 entre simple comillas. Así que eso es importante. De hecho, hasta empezamos a ver los algoritmos. Nos acabamos a hablar mucho de algoritmos. Un algoritmo es la forma de describir un programa. Y vamos a usar diagramas de flujo muchas veces, que es una forma gráfica de describir el funcionamiento de un programa. Por ejemplo, si queremos traducir un número, un carácter ASCII, bueno, ese número, el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el 9, de un solo dígito, basta con sumarle 48. Porque si tenemos el número 0 y le sumamos 48, obtenemos el valor ASCII. Si teníamos el número 3 y le sumamos 48, vamos a obtener el 51 y va a ser el carácter 3 en ASCII. Así que estén seguidos uno después del otro y de forma consecutiva y creciente, nos da algunas ventajas para algunos algoritmos. Lo mismo para pasar de minúsculas a mayúsculas. Hay una constante numérica para pasar de uno a otro, muy interesante para pasar un texto de mayúsculas a minúsculas. Por eso esta tabla nos define un montón de cosas. Más ejemplos, ¿sí? Más ejemplos de cosas que son exactamente iguales. El 0 que es 23 es el 35 y es el 0B00100011 o es el 043 en octal. Colocar cualquiera de estas líneas de código genera exactamente el mismo código. Repito, solamente una claridad nuestra como programadores de qué queremos ver y cómo nos va a ser más útil. Si son equivalentes y no generan ninguna diferencia. Para terminar hoy, vamos a ver el primer código en C. El primer código en C y cada una de sus partes, cada una de las partes que los componen. El primer código en C va a tener un include stdio.h. Vamos a definir esta zona como la zona de inclusión de bibliotecas. Vamos a tener una zona de declaraciones globales, donde vamos a hacer declaraciones, vamos a colocar todas nuestras variables que van a tener visibilidad en todo nuestro programa. Esas van a ser las variables globales. Vamos a tener nuestra función principal, me quedó un poquito apretado, pero creo que se entiende. Nuestra función principal es int main void. Esta es una función principal de la cual no podemos escapar. El nombre de la función principal es main. Esto significa que esta función devuelve un valor entero, porque trabajamos en un sistema operativo que le tenemos que retornar un valor, ya hablaremos de eso en la clase que viene. Y recibe como parámetro, en este caso nada, podría recibir algún parámetro del sistema operativo. ¿Sí? El nombre de la función es main y esto es el parámetro que devuelve y parámetro o parámetros que recibe, en este caso ninguno. La llave indica el comienzo de la función. Las llaves marcan bloques de códigos. Ni bien abrimos un bloque de código, podemos declarar variables de aspectos globales. Esas variables solamente van a existir desde que se abre la llave hasta que se cierra. Este programa es muy corto, pero podría haber otras funciones propias fuera de él, y las variables que nosotros declaramos en este lugar no van a ser visibles en el exterior. Vamos a tener en este caso una función, la primera que utilizamos para poder ver en pantalla es la función printf, que está definida en el stdio.h, el estándar input-output.h, por eso es esta biblioteca que utilizamos, justamente para poder ver en pantalla el hola mundo, y retornamos el 0. ¿Sí? Vamos a trabajar este curso, lo vamos a hacer en sistema computacional, en sistemas informáticos PC, donde tenemos una pantalla. No nos olvidemos que más adelante, si trabajamos en un microcontrolador, bueno, no vamos a tener obviamente una pantalla y esto tendrá que adecuarse a alguna otra cosa. Vamos a hacer la salvedad.
Después tenemos el return 0, que devolvemos al sistema operativo el valor 0, indicando que nuestro programa no tuvo ningún problema, y el cierre indicando el fin de la función main. Esto sería el primer código. Lo vamos a probar. Como les digo, yo voy a usar Visual Studio Code. En Visual Studio Code se tiene que instalar la extensión de C para poder utilizarlo. Es un editor muy interesante porque podemos trabajar acá en Python, en Flutter, en C++. Podemos trabajar con microcontroladores con la extensión Platform.io. Podemos usar de forma colaborativa el trabajo en un archivo, en un código. Tenemos un montón. Podemos trabajar con Flutter, con HTML, CSS, JavaScript, Java. Bueno, en realidad es infinito, por eso a mí me gusta mucho. Lo podemos integrar con nuestra cuenta de GitHub, como para poder subir a un repositorio, así que es recontra interesante. Obviamente que es un IDE, y como IDE, es un editor de código, y lo que tenemos que hacer es agregar a un compilador. Yo uso el MinGW, que se lo tienen que instalar. Les voy a dejar abajo un link a una página de Platzi que comenta de una forma muy rápida cómo instalar el compilador, la extensión de C++, la extensión de CodeRunner, que nos va a permitir darle play acá y ver nuestro código funcionando. Vean todos los códigos, todos los lenguajes que podemos usar, ¿no? Es increíble. Para el CodeRunner nada más. El Visual Studio Code permite aún muchísimos más. Pero nos permite darle play y que funcione. Bueno, después de esto tenemos que instalar obviamente el compilador. Les voy a dejar, repito, el link abajo del video. Y declarar como función global, obviamente, el GCC, el compilador, para que pueda compilar nuestro código, para que pueda ser visible de cualquier lado. Yo tengo acá una carpeta, voy a crear un nuevo archivo, con solamente llamarlo hola.c. Ya va a tomar que el código está en .c. Vamos a escribir el primer código, include stdio.h. Vamos a poner print int main void return. Yo tengo algo que me gusta mucho, que es el indent rainbow. Creo que lo nombro siempre en todos mis tutoriales, que es una extensión muy copada. Indent rainbow, que lo que hace es marcarme todas las indentaciones. Las indentaciones es las tabulaciones que hacemos cada vez en C, cada vez que abrimos una llave. Bueno, ahí se me fue el código. Cada vez que abrimos una llave en C acá, fíjense que el código se tabula, se indenta, ¿sí? Es una cuestión de formato y es imprescindible que lo hagamos. Un código que no esté formateado es un código que no sirve, porque nos cuesta mucho en un código largo entender dónde empieza y dónde termina un bloque de código. Como regla, cada vez que abrimos una llave, indentamos el código. De hecho, en otros lenguajes como Python, la indentación es obligatoria, porque no están las llaves y solamente sabemos qué está dentro de otro bloque a raíz de la indentación. Así que es muy importante indentar nuestro código. Bueno, seguimos entonces. Por eso es que a mí me va marcando estas indentaciones, ven, con diferentes colorcitos cuando estoy corrido. Printf, y vamos a poner nuestro primer código, hola mundo, punto y coma. Grabamos con control S, ponemos play y tenemos nuestro primer código, nuestro hola mundo. Este código está obviamente guardado. Yo lo voy a ver dónde está este código. Revealing File Explorer. Voy a poder ejecutar un CMD acá. Vamos a ver dónde está el código. CMD. ¿Sí? Tenemos acá, fíjense que tenemos la aplicación, nuestro hola.c. Bueno, si yo me desplazo hacia ese lugar, voy a ir a Desktop, voy a ir a CD Code, y ahora voy a poner hola.exe. Y vamos a ver que generamos nuestro primer código, nuestro hola mundo, que funciona perfecto, igual que como lo vemos en nuestro terminal acá. Vamos a trabajar mucho con el terminal. Algunas veces puede ser que la configuración nos saque por el output. Bueno, hay que cambiarlo al terminal.
Si no pueden, cualquier cosa me preguntan que les doy una mano. Fíjense obviamente que si yo ejecuto code solamente acá, el hola se abre, por ahí ni lo llegan a ver, ¿no? Que se abre, se está abriendo y se está cerrando. Porque obviamente lo que está pasando es que yo abro mi programa, no se está ni ejecutando prácticamente de tan rápido que abre y que cierra. Voy a ver si lo ejecuto como administrador. Se abre, por ahí llegaron a ver un pequeño parpadeo, se abre y se cierra. ¿Por qué? Porque obviamente está esperando que nosotros, no está esperando que nosotros hagamos algo. El programa empieza, pone hola mundo y termina. Bueno, más adelante agregaremos alguna línea más para poder verlo, pero en principio para nuestros programas lo podemos ver acá abajo. Y repito que si ejecutamos el CMD desde ahí, vamos a ver cómo funciona nuestro programa y ya estamos generando programas vivos, ¿sí? .exe, que los podemos darle a otra persona y funcionan. Bueno, esta fue nuestra primera edición. Vamos a continuar más adelante con el curso por un largo camino. Vamos a dar un gran paso por todo el lenguaje y bueno, espero que les guste. Escucho sus comentarios y vamos avanzando. Gracias por todo.